La política colombiana ha vivido en los últimos días un episodio que marca un punto de quiebre en la manera en que se mueve el ajedrez del poder dentro del gobierno de Gustavo Petro y su relación con los partidos que lo respaldan parcialmente en el Congreso. La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, tras imponerse sobre la candidata del gobierno, María Patricia Balanta, no solo significó un golpe para la Casa de Nariño en términos de gobernabilidad, sino que también abrió la puerta a una reconfiguración profunda en el gabinete ministerial. Lo que parecía ser una derrota estrictamente legislativa terminó generando una crisis interna que ahora se traduce en cambios que afectan directamente a 3 ministerios estratégicos. Según se supo en la noche del miércoles 3 de septiembre de 2025, los ministros de Comercio y Turismo, Diana Morales, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina, y de Trabajo, Antonio Sanguino, presentaron su renuncia tras ser solicitada por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Ángel Rodríguez, en una movida que confirma que el presidente Petro quiere mostrar autoridad frente a lo que considera una traición de parte de las colectividades que no respaldaron a su candidata en la plenaria del Senado. El trasfondo de esta sacudida tiene múltiples capas que van más allá de la simple pérdida en una votación. En primer lugar, la derrota de Balanta frente a Camargo se interpretó como un síntoma de debilidad de la coalición oficialista, que en teoría debía garantizar los votos suficientes para ubicar a su candidata en la Corte Constitucional. El hecho de que el exdefensor del pueblo Carlos Camargo, cercano a sectores de oposición, haya terminado imponiéndose reveló no solo una fractura interna entre los partidos que integran el gobierno y aquellos que lo apoyan de manera parcial, sino también un problema de disciplina política. Petro, que ha reiterado en múltiples ocasiones que su proyecto de transformación requiere cohesión y lealtad, encontró en esta derrota un motivo claro para exigir consecuencias, y el gabinete fue el espacio escogido para enviar un mensaje de fuerza tanto a la opinión pública como a los aliados que vacilan. La salida de Diana Morales del Ministerio de Comercio y Turismo, por ejemplo, es particularmente simbólica, ya que ella provenía de las filas del Partido Liberal, una colectividad que ha mantenido una posición ambigua frente al gobierno. Aunque en algunos debates legislativos han acompañado iniciativas claves, en otras ocasiones se han mostrado reticentes, especialmente cuando se trata de respaldar decisiones que afectan directamente los equilibrios de poder. Morales había intentado posicionar políticas enfocadas en la promoción de las exportaciones no tradicionales y en la recuperación del turismo tras las afectaciones de los últimos años, pero su labor se vio opacada por las tensiones políticas entre su partido y la administración central. Para Petro, la falta de compromiso en un momento crucial como la elección de la Corte terminó siendo la gota que colmó el vaso. Por otro lado, la salida de Julián Molina del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones refleja una pugna diferente. Molina, vinculado a sectores de la Alianza Verde, se encontraba en una posición compleja, debía liderar la transformación digital del país en un contexto de grandes brechas tecnológicas, mientras lidiaba con un partido que tampoco cerraba filas completamente con el gobierno. Sus esfuerzos por expandir la conectividad en zonas rurales y modernizar la infraestructura digital eran reconocidos, pero las tensiones políticas terminaron pesando más que sus logros técnicos. En el ajedrez del poder, Petro consideró que mantener en su equipo a un ministro cuya colectividad no mostró disciplina en un momento decisivo sería un error estratégico. La situación de Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, también refleja la complejidad de gobernar con una coalición heterogénea. Vinculado a sectores alternativos pero con conexiones en varios partidos, Sanguino venía impulsando reformas laborales que buscaban mejorar la protección a los trabajadores y fortalecer la formalización del empleo, temas que generaban resistencias en amplios sectores empresariales y políticos. Su permanencia en el gabinete parecía depender de la capacidad de tender puentes en el Congreso, algo que en teoría debía facilitar la aprobación de las reformas. Sin embargo, la derrota de la candidata Balanta fue interpretada por Petro como una señal de que esos puentes no estaban funcionando, y la decisión fue apartarlo del cargo como una forma de enviar un mensaje contundente a quienes no respaldaron al Ejecutivo en la votación de la Corte. El hecho de que Ángel Rodríguez, directora del DAPRE, fuera la encargada de solicitar las renuncias demuestra que esta no fue una decisión improvisada, sino un movimiento cuidadosamente planeado para reposicionar al gobierno tras la derrota. Rodríguez, una de las funcionarias más cercanas a Petro y considerada una estratega clave en la articulación política de la Casa de Nariño, actuó como la ejecutora de un plan que busca recomponer la disciplina interna y evitar que futuras derrotas legislativas sigan debilitando al gobierno. La salida de los 3 ministros, más allá de lo individual, se entiende como un mensaje de advertencia para los partidos que conforman la coalición: quien no acompaña al gobierno en los momentos cruciales no tendrá cabida en la administración. Las repercusiones de este remesón ministerial no tardaron en sentirse en el Congreso y en el ambiente político nacional.
Mientras algunos sectores interpretaron la decisión como un acto de firmeza necesario para recuperar el control, otros la calificaron como una muestra de autoritarismo y de falta de capacidad para dialogar con las colectividades. El Partido Liberal, por ejemplo, reaccionó con cautela, evitando confrontar abiertamente al presidente, pero dejando entrever que no aceptarán que se les responsabilice completamente por la derrota en la Corte Constitucional. La Alianza Verde, por su parte, expresó preocupación por lo que consideran un castigo excesivo a figuras que, si bien representan a su partido, también intentaron contribuir al éxito del gobierno en áreas clave. En cuanto al partido de la U, su reacción fue más reservada, aunque algunos de sus voceros manifestaron que las decisiones unilaterales del presidente podrían poner en riesgo los apoyos que aún mantiene el legislativo. El reacomodo ministerial también plantea interrogantes sobre la dirección que tomará el gobierno en los próximos meses. Petro, consciente de que su proyecto requiere no solo cohesión política sino también capacidad técnica, deberá escoger con cuidado a los reemplazos de Morales, Molina y Sanguino. Se espera que las nuevas designaciones no solo cumplan con los requisitos de competencia en sus respectivas áreas, sino que además garanticen lealtad política en los momentos decisivos. En ese sentido, algunos analistas sugieren que Petro podría optar por figuras más cercanas a su círculo de confianza, reduciendo la representación de los partidos tradicionales en el gabinete. Esta decisión, aunque le daría mayor control interno, también podría aislarlo aún más en el Congreso, complicando la aprobación de sus reformas. Lo cierto es que la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional no solo significó una derrota en el plano legislativo, sino que abrió una cadena de consecuencias que ahora reconfiguran el tablero político en Colombia. La Corte Constitucional, como árbitro supremo de la legalidad en el país, es una institución clave que ha tenido un papel decisivo en la definición de los grandes temas nacionales, desde los derechos fundamentales hasta la implementación de los acuerdos de paz. Perder la posibilidad de ubicar a una magistrada cercana al gobierno en esa instancia fue interpretado como un retroceso en la estrategia de Petro para asegurar respaldo institucional a su proyecto de cambio. Por eso, el remesón ministerial no puede entenderse de manera aislada, sino como parte de una reacción integral para mostrar que, a pesar de los tropiezos, el Ejecutivo sigue teniendo la capacidad de tomar decisiones fuertes. A medida que se desarrolla esta situación, la opinión pública también se divide. Hay quienes consideran que la decisión de Petro de pedir la salida de los ministros muestra liderazgo y claridad de rumbo, mientras que otros interpretan la medida como una señal de debilidad, al no haber podido mantener cohesionada su coalición en el Senado. Lo que parece claro es que esta coyuntura marcará los próximos meses de la agenda política, pues los partidos ahora medirán con más cautela su respaldo al gobierno, conscientes de que cualquier deslealtad podría traducirse en la pérdida de espacios en el gabinete. En este contexto, Gustavo Petro enfrenta un dilema de grandes proporciones: fortalecer su equipo con figuras más cercanas ideológicamente, lo que podría consolidar su base, o mantener una representación amplia de los partidos, aun cuando eso implique convivir con sectores que no siempre le son leales. Sea cual sea la ruta que tome, la salida de Morales, Molina y Sanguino ya es un hecho que muestra que el gobierno no está dispuesto a tolerar ambigüedades en momentos clave. El desenlace de este episodio aún está en construcción, pero lo que nadie duda es que se trata de un momento crucial en el que se define la capacidad del presidente para sostener su proyecto político frente a la realidad de un Congreso fragmentado y una oposición que, como quedó demostrado con la elección de Camargo, sabe aprovechar las divisiones internas del oficialismo. El remesón en el gabinete de Petro, más que una anécdota coyuntural, se convierte en una radiografía de las tensiones que atraviesan el sistema político colombiano y de los retos que enfrenta cualquier gobierno que busque impulsar reformas profundas en un país marcado por la fragmentación partidista. Este episodio no será fácilmente olvidado, y sus efectos seguirán repercutiendo en las decisiones que tome el Ejecutivo, en las estrategias de los partidos y en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la capacidad de Petro para conducir al país en medio de un escenario político tan complejo. El mensaje final que se desprende de este acontecimiento es claro: la lealtad política será el criterio determinante para permanecer en el círculo de poder del presidente, y quienes no cumplan con esa premisa difícilmente podrán seguir ocupando cargos de relevancia en el gobierno. Si te interesa seguir analizando y debatiendo a fondo sobre los movimientos políticos en Colombia y las decisiones que marcan el rumbo del país, no olvides suscribirte a este canal y dejar tu comentario sobre lo que opinas de este remesón ministerial y sus implicaciones. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.